Hola, en este video vamos a ver el test bench para el flip-flop D disparado por flanco positivo con clear asincrónico y habilitación del reloj. Como es usual, usamos la library EEE, el package Standard Logic 1164, la entidad del test bench siempre es vacía y en la parte declarativa de la arquitectura entre el is y el begin, en primer lugar declaramos el componente y luego las señales que son propias del test bench que corresponden a los puertos del componente. Las que son de entrada usualmente les vamos a dar un valor inicial 0, por ejemplo, al ser Standard Logic, y la de salida no le damos ningún valor inicial. La novedad para las descripciones test bench de circuitos secuenciales sincrónicos es que vamos a usar siempre estas constantes y esta señal de tener. La primera constante es la frecuencia, por lo tanto va con mayúscula. Es de tipo integer, de manera que espera un número entero. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con 50 MHz, pongo 50, acá les aclaro que lo voy a tomar como ser humano como megahertz, pero el software eso no lo sabe porque integer no tiene unidades. Normalmente uno conoce la frecuencia de trabajo, pero cuando va a simular lo que se modeliza es el tiempo, dibujamos la señal periódica. Entonces vamos a necesitar siempre conocer el periodo. No lo puse como dato de entrada porque el dato siempre es la frecuencia. El periodo lo calculamos como la inversa de la frecuencia. Entonces defino otra constante que es periodo y esta constante va a ser de tipo time, que habíamos visto que es un dato físico, que sí tiene unidades. Entonces ponemos que es un microsegundo porque la inversa de los megahertz es microsegundos, pero dividido la frecuencia, que es un número en este caso, que es 50. Eso nos va a dar un número en microsegundos bastante grande. Si lo pasamos a nanosegundos, que es la unidad más lógica para estos casos, es 20. Y la señal de tener, que es de tipo boolean, y le damos como valor inicial falso. Lo vamos a usar para detener el reloj en el momento que queramos terminar la simulación. Luego empieza el cuerpo de la arquitectura después del begin. Como siempre vimos, lo primero que hago es instanciar el componente, y la novedad para los circuitos secuenciales sincrónicos es que necesitamos un proceso que genere el reloj. Lo llamo genera reloj. Los procesos en estos casos del test bench no tienen lista de sensibilidad. Las primeras instrucciones nos permiten generar una señal periódica de la frecuencia que hemos definido. Ahora les explico un detalle que no había explicado antes. Supongamos que la frecuencia nos da un periodo impar, por ejemplo 35 si es el periodo. Cuando dividimos el 2 en periodo acá, nos va a dar 17, no 17,5. Entonces, ¿qué puede suceder? Si nosotros, según cómo definamos la señal que vamos a dibujar, puede ser que obtengamos una señal de 17 nanosegundos en estado alto y 17 nanosegundos en estado bajo, con lo cual no vamos a respetar la frecuencia de trabajo, nos va a dar 34. Entonces, entre respetar que la señal sea 50% o respetar que la frecuencia sea la verdadera frecuencia de trabajo, se prefiere siempre respetar la señal la frecuencia de trabajo. Que la señal no sea exactamente 50% no tiene ninguna importancia. Podría en realidad ser 40%, no importa eso. Entonces, con esta definición para generar la señal de clock se logra eso. Fíjense cómo
que en el 0 de los tiempos la señal de clock va a valer 1. Y después con este after dice que esperando periodo sobre 2 pasa a valer 0. O sea que periodo sobre 2 para el ejemplo de 35 nanosegundos va a dar 17. Entonces este 1 va a valer 17 nanosegundos. Y ahí va a valer, a partir de ahí, 0. ¿Y cuánto tiempo va a estar activo este 0? Cuando ponemos acá wait for periodo, quiere decir que va a esperar ahora a que pase el periodo completo, o sea los 35. Y de 17 a 35 y 18. Por lo tanto, 17 nanosegundos estuvo en 1, 18 nanosegundos está en 0. La señal es bastante parecida a la señal 50% y se respetó el periodo de 35 nanosegundos. Cuando termina acá el proceso, se vuelve a repetir esta instrucción con esta y así obtenemos una señal periódica. Esa es la idea de definir la señal periódica de esta manera. Hay otras maneras, pero les enseño la que sirve, la mejor de todas. Luego tenemos siempre esta instrucción, sentencia condicional, el if, que analiza el valor de verdad de la señal de tener. Como habíamos visto, le habíamos puesto valor inicial en false. Como es falsa, entonces no hace nada. Cuando sea verdadera, hay otro proceso que en algún momento la va a poner en verdadera. Con este wait analizaba si había algún proceso todavía en ejecución y esperaba a que esté todo estabilizado para dar por terminado el proceso. Entonces recién va a actuar este wait cuando detener esté en estado verdadero. Este proceso lo vamos a poner siempre en todas las descripciones o test bench que hagamos de circuitos secuenciales sincrónicos, porque siempre tenemos que generar un reloj. A partir de allí tenemos nuestro usual proceso que llamo prueba. También, por supuesto, la lista de sensibilidad es vacía. Y lo primero que tenemos en este proceso es siempre la nota para decir en la ventana transcript qué es lo que estamos haciendo. Ahora, con respecto al test bench que habíamos visto del flip-flop D, la novedad es que acá tenemos dos señales más, el clear y el clock habilitado. No puse ningún ejemplo con preset, porque preset actúa de la misma manera que clear, simplemente es una entrada sincrónica que pone la salida en 1 y clear la pone en 0. O sea que si lo vemos con clear lo saben hacer con preset. De todas maneras se usa mucho más clear que preset. Y podrían estar las dos señales. Lo más general es que estén las dos. Bueno, vamos a ver entonces. Voy a poner distintos casos y para eso puse distintos títulos. Así queda más claro el código. Comenzamos con clear activo. Es asincrónica, la salida va a valer 0. Sin importar cuál es la entrada, sin importar si hay un flanco o no del reloj o si el reloj está habilitado o no. Vemos que el clock está habilitado. Ponemos las tres señales en el estado que esperamos, o sea, clear activo es en 1. Usamos siempre lógica positiva, que es lo natural para el ser humano. Activo es un 1. Habilitado es un 1. Enable en 1. Y la señal de entrada también la pongo en 1 para que puedan ver cómo cambia a 0, independientemente entonces del clock y de la entrada. Esperamos 5 nanosegundos. Recuerden que siempre que cambiamos las señales de entrada había un tiempo que simulaba que haya una propagación interna. En este caso ese tiempo cumple otra función también. ¿Por qué? Recuerdan en la hoja de datos de los flip-flop, cuando llega un flanco creciente de la señal de clock, que acá se pregunta con que esperamos hasta que se produzca el flanco
usando la función reSIGNAGE y entre paréntesis ponemos clock, o sea, actúa sobre el clock. Antes del que esté el flanco creciente, la señal de entrada D tenía que estar estable un tiempo. Ese tiempo se llama justamente tiempo de establecimiento o tiempo de setup. O sea que hay un tiempo mínimo antes de que llegue el clock que tiene que estar estable. Entonces, este wait for 5 nanosegundos podría funcionar también como ese tiempo de setup. Luego también tenemos un tiempo mínimo en que la salida, después que llegó el clock, no puede cambiar. O sea, se va a mantener estable el valor. La entrada tiene que mantenerse también estable un poquitito después de ese tiempo del flanco creciente de la señal de clock. Así que sería una especie de tiempo de hold. También lo pueden interpretar en este caso como tiempo de propagación del flanco, porque cuando esperamos que haya un flanco creciente, la señal de clock cambió, entonces cambió de 0 a 1. Por lo tanto, este sería un tiempo de propagación del cambio de esa señal. Recién después de eso vamos a preguntar cómo está la salida. Entonces decíamos que clear está activo y es asincrónico, la salida esperamos que sea 0. En el report, si no se cumplió ese assert, entonces informamos los valores de todas las entradas para el caso en que no se cumplió. Acuérdense que además el software nos avisa en cuántos nanosegundos ocurrió la falla, así que podemos identificar perfectamente en qué momento falló. Con severity failure, si hubo un error, entonces se termina la ejecución de la simulación. Ahora voy a probar con clear inactivo y clock habilitado. Entonces dejamos la señal, yo repito siempre las tres señales, aunque a lo mejor cambio en este caso una sola, cambié clear nada más, pero esto clarifica el código. Puedo ver cada bloquecito en forma individual y entender qué es esto que estoy esperando, y no tengo que buscar a ver cuál era el valor que tenían las señales hace un montón de nanosegundos. Fíjense que los bloquecitos van a ser todos iguales, así que una vez que defino el primero, los copio y voy cambiando las entradas para generar distintas situaciones. Entonces ahora dejé la entrada en 1, el clock está habilitado como estaba antes y clear ya no está más activo. Entonces, si espero estos tiempos, 5 nanosegundos y 5 nanosegundos, o sea, antes y después de la señal del clock, del flanco creciente, pregunto si la salida está en 1. Entonces, bueno, si no está, informo, como siempre. Ahora acá, fíjense que hay un wait 10 nanosegundos. Este wait lo tengo en cuenta siempre que voy a tener D, o sea, voy a cambiar la entrada. En realidad lo voy a poner siempre, ¿no? Por prolijidad. Fíjense, entre que cambié un D y acá cambié el otro D, ¿cuánto tiempo pasó? Digamos, asigné D 1. Acá pasaron 5 nanosegundos, acá otros 5 nanosegundos son 10 y acá 10 nanosegundos son 20. Y además está este tiempo. Después de esos 5 nanosegundos hay que esperar a que el clock pase del estado bajo al estado alto. Mínimamente son 20 nanosegundos. Ahora, si recuerdan, estábamos trabajando con un periodo de clock de 20 nanosegundos. Entonces lo que me conviene es que los pulsos de la señal de entrada D sean siempre un múltiplo de ese periodo. O sea, 20 nanosegundos, 40, 60, es siempre un múltiplo. Es la forma de trabajar. Más chiquititos, hay un ancho mínimo que pueden tener esos pulsitos que hay que respetar, pero en general están como sincronizados con esa señal, tienen el mismo ancho que la frecuencia del clock. Entonces, como yo ya tengo 20 nanosegundos,
justamente en cuanto pasen estos 5, después que actualicé la señal de entrada D, me voy a encontrar con el flanco creciente. Entonces este tiempo va a ser siempre 0. Y entre un D y el otro D van a pasar en total 20 nanosegundos. Bueno, aclarado eso, vemos que estábamos con el clear inactivo y el clock habilitado, está funcionando normalmente. Si ahora la entrada que estaba en 1 ahora está en 0, la salida esperamos que sea 0, una vez que llegó el flanco. Ahora lo ponemos en 1 y la salida después del flanco debe ser 1. Ahora vamos a dejar el clock habilitado y activamos nuevamente clear. Entonces vemos que D estaba en 1, la salida estaba en 1, ahora D lo mantenemos en 1 y la salida pasa a 0. ¿Por qué? Porque clear en forma asincrónica lo está mandando a 0. Ahora vamos a poner clear inactivo e inhabilitamos el clock. Fíjense que la salida está en 0. Clear inactivo, así que no va a forzar ningún 0. La entrada está en 1, la salida debería ser 1, pero como clock está inhabilitado, la salida sigue siendo 0, porque en el caso de clock inhabilitado memoriza la salida anterior, que era 0. Ahora vamos a hacer clear inactivo y clock habilitado. Y acá tenemos clear inactivo, clock habilitado, D en 1. Entonces Q pasa a valer 1. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando inhabilitamos el clock. Entonces tenemos la salida en 1, la entrada en 1 y como clear está activo, por más que clock esté inhabilitado, la salida pasa a valer 0, porque clear es asincrónico, no necesita que el clock esté habilitado, no necesita un flanco y tampoco que esté funcionando, digamos. Siempre, por supuesto, llega la entrada a la entrada de clock la señal de clock, ¿no? Y para terminar tengo clear inactivo y clock inhabilitado, o sea que va a memorizar. Y por último todos los casos de clear inactivo y clock habilitado, así que para dibujar varios periodos de la señal es que hice esta parte. Bueno, si no hubo ninguna falla, entonces se llega a esta nota que está verificación exitosa. Ahí la señal de detener la pasamos a true, o sea, le asignamos verdadero. Al ser verdadero, esta información se le pasa al terminar este proceso, se le pasa el nuevo valor de detener al proceso que teníamos acá de generar reloj. Entonces va a ser if detener va a ser verdadero, este wait va a ver si hay algún proceso todavía en ejecución, va a esperar que se estabilice y va a cerrar este proceso, o sea que va a detener la generación del clock. Y si vamos abajo, luego de esa asignación tenemos un wait. Este wait también esperaba, si nada está cambiando, entonces da por terminada la simulación. Fíjense que tanto este wait como detener están dentro del proceso en prueba, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la simulación. Así que vamos a simulate, start simulation, work, el test bench, ok. Cuando se estabilice, yo cierro el archivo, voy a add to wave or items in region. Acá voy a poner las señales propias del dispositivo. Fíjense que detener figura como false, tengo la salida como undefinite y los valores iniciales de las demás señales que le había puesto 0.
Ahora voy a la ventana de estructura donde dice DUT y al menú superior Add to Wave o Latency Ratio. Perdón, esto ya lo había hecho. Así que puedo de acá a acá, las resalto si tengo todo repetido y Edit, Delete. Bueno, si les llega a pasar eso, ya saben cómo borrarlas. Ahora, antes de hacer la simulación, lo que vamos a hacer es poner las señales en un determinado orden. A mí me gusta que clock sea la primera, entonces la arrastro. Después las habilitaciones me gustan en segundo lugar. Después clear es esta, la ponemos en tercer lugar. Tal vez ustedes vean una D, porque la C y la L están tan pegadas que parece una D, pero esa es clear y esta es D, la entrada D. Ahora les vamos a dar distintos colores. A clock le voy a dejar el default, a la habilitación le voy a poner en propiedades color rojo, a clear le voy a poner un color lila y a la entrada D le voy a poner un color que se vea mejor, que es el amarillo, aunque es el color que van a tener los cursores, pero hay otros colores que no se ven bien después en el video. Todo preparado, entonces voy a Simulate, Run All. Si les pasa esto, bueno, primero ven acá en la ventana Transcript que la verificación es exitosa, así que no hay ningún problema. Pero pueden decir, pero las ondas ¿dónde están? Entonces van a la lupita azul y ahí tienen todas las señales, o sea, las ajustó al ancho de la ventana. Estaba en otra parte, se había pasado ya la simulación. Entonces acá podemos ver la señal de clock que se produce siempre. En este caso es una señal 50%. Después vemos en rojo la señal de habilitación, que la puse en algunos casos inhabilitada, la señal de clear en violeta, la señal de entrada. Voy a hacer un zoom o dos zoom un poquito más grandes para poder analizar agregando. Vamos al principio, acá tenemos el cursor y agregamos otro cursor, acá insert cursor, para que vean el periodo de la señal de clock. Fíjense que nos da entre los dos cursores, que no están exactamente bien ubicados, pero aproximadamente 20.054 picosegundos, o sea 20 nanosegundos. Y vemos también los pulsitos de la señal D, que son las amarillos. Vamos a ver el ancho del pulsito, el mínimo, porque decía que van a ser múltiplos de 20 nanosegundos. Entonces el más chiquito es justamente 20 nanosegundos. Bueno, ahora volvemos a la lupa azul y podemos ver todo el ciclo de análisis. Vamos a la primera parte donde tenemos el clock, tenemos habilitado, es la roja, y clear, la violeta, también activa. Pueden analizarlo acá o pueden ver aquí los valores directamente. Y la entrada, que está en 1, que es la amarillita. Entonces, como la entrada está en 1 y acá llega un flanco creciente de clock. Sin embargo, la salida está en 0. ¿Por qué? Porque está clear activo. Y clear es una señal asincrónica. Ahora sí analizamos siempre nada más que los flancos crecientes. Vamos al siguiente flanco creciente. Clear no está más activo. La entrada está en 1. Entonces la salida pasa a valer 1. Vamos al siguiente flanco. Acá vemos el tiempo de establecimiento, ¿no? Sea que la señal D estaba en 1, pasó a 0 5 nanosegundos antes de que viniera el
flanco creciente del clock para poder ser detectada con corrección. Entonces a la salida, que la salida estaba en 1, pasa a 0. Bueno, acá tenemos otro caso, ahora pasa a 1 y en este caso tenemos ahí la señal de clock. Ahora clock está habilitado, pero está activa la señal de clear, de manera que la salida, fíjense que la salida pasó a 0 acá. Inmediatamente cuando clear se activó, la salida pasó a 0 sin esperar el clock. Vamos a la siguiente. Ahí que tenemos clock no está más habilitado, clear no está activa, la entrada está en 1 pero la salida se mantuvo en 0 porque el clock al no estar habilitado memoriza. Ahora acá tenemos clock habilitado, clear no está activo, la entrada estaba en 1, la salida pasó a 1. Mientras clock está habilitado, fíjense aquí, se deshabilita y clear se activa, de manera que la señal pasó a 0 en ese momento, inmediatamente. Acá tenemos el flanco, pero igual clock está inhabilitado. Acá clock está inhabilitado, de manera que sigue el 0 aunque la entrada esté en 1. Ahora habilitamos clock, clear no lo usamos más y de acá en adelante está funcionando en forma normal. No es usual que uno esté habilitando y deshabilitando el clock todo el tiempo, y lo mismo que forzando la salida a 0 todo el tiempo, dado que es una entrada sincrónica, se usa para casos muy especiales. Así que a partir de allí pueden ver cómo la salida siga la entrada, pero con un cierto tiempo de propagación, porque tiene que esperar siempre la señal de clock y propagarse dentro del dispositivo, ¿no? Así que bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias y los espero en el próximo video. Chau, chau.